Vamos a presentar ahora la última parte de esta sección 4, que habla sobre la derivación bajo el signo integral. Primero vamos a enunciar el teorema fundamental del cálculo integral, que dice que si tenemos una integral definida de la función f de t, cuyos límites de integración son a y x, pues esto yo lo puedo llamar f de x, una función que se define así, donde la variable de la función, la x, aparece exclusivamente en el límite superior. Es decir, esta f mayúscula es el área que hay bajo la función f minúscula desde a hasta x. Es decir, que la variación de esa función f mayúscula es la variación del área conforme cambiamos el extremo derecho de la zona donde calculamos el área. Si f es una función integrable en el intervalo AB y f mayúscula se define así, entonces veis ahí que se verifica que f mayúscula es una función continua y si además f minúscula es una función continua, entonces la f mayúscula no solamente es continua, sino que también es derivable. ¿Y cómo se puede derivar una función f mayúscula así? Pues vamos a definir una aún más general, como veis ahí, que es una función que se define a través de una integral, donde los límites inferior y superior dependen también de x. Es decir, ahora la f mayúscula de x es la área que hay entre la función f minúscula y el eje x en el intervalo determinado por g de x, h de x, que ese intervalo pues evidentemente cambiará según el valor de x. Bien, pues si tenemos una función f de x de esta manera, la derivada de f mayúscula es sustituir h, el límite superior, dentro de f minúscula. Y esto multiplicarlo por la derivada del límite superior. Menos lo que va a dar la función cuando la t que tenemos ahí de variable es la g de x por la derivada de g de x. Esta es la fórmula que nos dice cómo es la derivada de una función definida a través de una integral. Por eso se llama esta sección derivación bajo el signo integral. Veamos un ejemplo. F mayúscula es la integral entre seno y x cuadrado de t más 2. Y la derivada de esta f mayúscula, siguiendo la fórmula, será sustituir el límite superior, que aquí es x cuadrado, dentro de la función. Y tendría x cuadrado más 2 por su derivada, que es 2x. Menos, ahora sustituyo el seno de x en la t de t más 2 y tendría seno de x más 2 por la derivada de seno de x, que es coseno de x. Y esta sería la derivada de esta función f mayúscula, que es la integral entre seno de x y x cuadrado de t más 2. Y con esto termina la primera parte del tema 3, que vamos rápidamente a resumir. En este tema hemos aprendido el concepto de integral indefinida, como una operación inversa a la derivación. También hemos aprendido a calcular las integrales más sencillas con las tablas de integrales inmediatas y generalizadas. Y cuando son un poco más complejas, pues tenemos dos métodos, el de cambio de variable, donde tenemos que elegir bien la nueva variable y tenemos que deshacer al final el cambio de variable. Y el segundo método que hemos aprendido es el método de integración por partes, donde tenemos que elegir bien la función u que vamos a usar. Ahí estaba la regla Alpes para ayudarnos. Y hay que aplicar la regla de integración por partes
hemos aprendido que las integrales definidas están relacionadas con las áreas que encierran estas funciones con el eje x. Hemos aprendido a calcular estas integrales definidas mediante la regla de Barrow, usando una primitiva, es decir, el resultado de la integral indefinida. Finalmente, mediante el teorema fundamental del cálculo integral y la regla de la cadena, hemos aprendido a derivar funciones que están definidas mediante integrales.